Bueno, pues vamos a empezar este estudio. Este es el tema número 8 de la serie El Espíritu Santo, el Dios que hemos ignorado. Este estudio, el tema número 8, como ya lo habíamos visto, ya se los mandé en el chat y las imágenes, que muchas gracias a las personas que les comparten en su estado y todo eso. Ojalá que, pues aunque no puedan venir, pues les crezca o les nazca un poquito la curiosidad por saber de qué se trata esto y puedan adquirir las conferencias y pues regalarlas, ¿no? Y por supuesto más que nos las podamos adquirir para poder escucharlas y aprender todavía más, ¿no? No tiene mucho que platicaba con una amiga que me empezó a contar que había ido a un campamento y que había tenido un reencuentro muy especial con el Señor, y pues yo la veo así maravillosa, ¿no? Muy enamorada de Dios y todo. Y le estaba platicando que justamente, naturalmente desde el módulo pasado, pero ahora que estamos aprendiendo cada vez más del Espíritu Santo, pues nosotros también lo estamos conociendo mucho más a fondo, estamos como que más conscientes de su presencia en nuestra vida, y pues poco a poquito, ¿no? Es enamorarnos una vez más de Dios como Él siempre ha querido, y no podemos hacerlo si no conocemos entrañablemente a las personas, ¿no? Si lo mismo sucede con Dios, entonces por eso nuestra relación personal con el Señor, nuestra oración, nuestra charla diaria, nuestra intimidad con Cristo, con el Espíritu Santo, con Dios el Padre, pues tiene que ser cada vez más continua, cada vez más intensa, pues para llegar a enamorarnos lo suficiente para no tener nunca dudas de que Él está junto a nosotros, ni que caigamos en desesperación, tristeza, afán, tampoco en ansiedad, ni tantas cosas que pues, la verdad es que no reflejan el que estemos conscientes de que somos hijos de Dios y de que Dios mismo está en todo momento con nosotros. Entonces, a mí me da mucho gusto que ella, mi amiga, pues esté una vez más así enamoradísima de Dios. Es padrísimo ver a las personas así. Y repito, yo le comentaba como aquí en el grupo, pues lo hemos estado conociendo cada vez más, y al menos un servidor, yo creo fielmente que muchos de ustedes también sí se sienten más cerca de Dios, lo comprenden más, lo oyen más, es más fácil a lo mejor discernir su voluntad. Si nosotros, como hemos visto, lo empezamos a conocer y estamos viendo sus propósitos, sus objetivos, su personalidad, tantas cosas que a nosotros nos hacen ser o estar más cerquita de Él, ya lo demás es lo de menos, y las dudas existenciales y los problemas casi cuánticos que nos podemos encontrar en las Escrituras, y eso, al final del día, en soledad con el Señor, en oración con el Espíritu Santo, la verdad es que todo eso no tiene ningún sentido, ¿no? Porque estamos en la presencia del Señor, y ahí es cuando todo pierde importancia. Lo único importante es la vida que nosotros llevamos al lado de Jesucristo, ¿no? Y bueno, pues hoy, como les decía cuando mandé la publicidad del estudio, nosotros muchas veces pensamos que, más bien, como que no necesitamos que nos digan por qué necesitamos al Espíritu Santo, ¿no? ¿Por qué? Porque ya vive en nosotros ya le recibimos, nosotros ya somos salvos, ¿no? Cristo ya lo dejó para todos nosotros, es omnipresente, es omnipotente, es omnisciente. Entonces, como que tenemos una vida cómoda sabiendo que ya somos parte del reino de Dios y ya, ¿no? Pero el saber en serio y verdaderamente por qué sí necesitamos al Espíritu Santo nos va a hacer a nosotros valorarlo más, comprenderlo más. Nos va a hacer a nosotros entender verdaderamente lo afortunados que somos y lo difícil que sería nuestra vida sin el Espíritu Santo. Entonces, si nosotros, ¿cómo podría decirlo? Pensáramos que no necesitáramos al Espíritu Santo, que seguramente nadie lo ha pensado así, yo no te necesito, sería por varias razones. Primero, pues porque a lo mejor queremos seguir viviendo una vida pues, como doble moral, ¿no? O de moral y media, o de media moral, pero no una vida espiritual. Tampoco necesitaríamos al Espíritu Santo si nosotros pretendemos practicar solamente una religión, ¿no? Como un catolicismo, como el budismo, como el hinduismo. Pues ¿para qué necesitamos al Espíritu Santo si nosotros estamos llevando una vida religiosa que pues no requiere de Él? Y tengo que decirlo, y es triste, y lo vamos a analizar un poquito a fondo, pero también el cristianismo, ¿no? Si yo pretendo solo llevar una vida cristiana religiosa, pues tampoco necesito el Espíritu Santo, ¿no?
Nosotros podemos estar muy cómodos en la congregación, nosotros podemos estar muy cómodos con nuestro cristianismo aparente y sin el Espíritu Santo. Entonces, como muchas personas tristemente vienen y ocupan las sillas, los lugares en los domingos, en los servicios generales, me atrevo a decir que hasta en los estudios, porque tienen una vida religiosa, porque tienen una vida espiritual, pero no tienen al Espíritu Santo de Dios. No lo digo yo, lo dicen las Escrituras, que hay muchos que son y otros que no son. Y entonces para eso, para tener una vida así, tampoco necesitamos al Espíritu Santo. Cualquiera lo puede hacer, ¿no es verdad? Si en nuestra vida religiosa nosotros pretendemos seguir siendo ladrones, deshonestos, murmuradores, contenciosos, chismosos, si nosotros queremos seguir siendo egoístas, ególatras, si queremos seguir siendo prepotentes, si queremos seguir siendo groseros, aun cuando nos congreguemos, pues tampoco necesitamos al Espíritu Santo con nosotros, ¿no? Porque eso también lo puede ser cualquier persona que practica cualquier corriente espiritual. ¿Se dan cuenta qué fácil es saber por qué no necesitamos al Espíritu Santo o en qué áreas no las necesitamos? Si queremos llevar una vida así, no lo necesitamos, pero ¿en qué momento sí lo necesitamos? Pues cuando no practicamos todo esto, ¿no? ¿Y en qué se traduce? Primero, y la más importante, nosotros necesitamos al Espíritu Santo para seguir verdaderamente las pisadas de Jesucristo. Nosotros necesitamos al Espíritu Santo porque sin el Espíritu Santo simple y sencillamente no tenemos salvación. Acompáñenme a 1 de Juan 2:19, por favor. Primera de Juan 2:19 dice así. Esto y este ejemplo ya lo hemos platicado muchas veces. Bueno, desde el 18 dice: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. La salvación no nos la da el congregarnos, la salvación no nos la va a dar que nosotros llevemos una vida espiritual congregacional o una vida espiritual devocional o una vida espiritual haciendo buenas obras. Nosotros no vamos a lograr ser nunca salvos si el Espíritu Santo de Dios, como lo vimos en la sesión pasada, no nos sella. Si no somos sellados por el Espíritu Santo de Dios, simple y sencillamente nosotros no vamos a ser salvos. Y aun cuando estamos en lugares congregacionales, lo mismo sucedía en la iglesia primitiva. El apóstol Juan decía: sí, aquí estaban, sí, aquí servían, sí, aquí se congregaban en los estudios, estaban con Jaycee, estaban con Yoshi, estaban con Moni, estaban con Bruno, servían en cuneros, servían en jóvenes, servían en edecanes, en seguridad. Pero se fueron, y se fueron no porque eran cristianos, sino porque en realidad no lo eran. Estaban con nosotros, pero no pertenecían a nosotros, ¿sí? Aquí servían, pero en realidad no eran salvos. En realidad ellos no tenían al Espíritu Santo de Dios. Entonces todas las obras que podamos hacer, en realidad a nosotros de ninguna manera nos van a hacer salvos. Esa es la parte más importante por la que necesitamos al Espíritu Santo de Dios. Y no estoy diciendo que en este estudio, pero si alguien llega a oír a lo mejor esta conferencia, te tienes que arrepentir y recibir al Espíritu Santo de Dios, porque si no, no eres salvo. Y dice la Escritura que Dios no puede ser burlado. Haber hecho una oración, también pueden haberla hecho cualquier religión, cualquier persona, pero sin un arrepentimiento genuino, sin una confesión de pecados, sin una fe sin mancha, pura, sin una fe no fingida, no puedes recibir el Espíritu Santo de Dios, no puedes acceder a la salvación.
Les decía muy al inicio, saber por qué lo necesitamos tiene que hacer que nosotros valoremos lo que tenemos. Y para la gloria de Dios y en agradecimiento nosotros podemos dar testimonio de que el Espíritu Santo sí lo tenemos. Entonces tenemos salvación. Necesitábamos al Espíritu Santo de Dios para ser salvos y ahora ¿qué somos? Salvos. No hubiéramos podido hacerlo de otra manera, no hubiéramos podido hacerlo de la manera en que las religiones enseñan. Es la manera en la que Dios dice, es como Él lo determinó en su perfecta, buena y agradable voluntad. Es con el Espíritu Santo. Dice Juan 6:44, se los leo rápidamente. Ninguno puede venir a mí, es Cristo hablando, escuchen esto, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere y yo le resucitaré en el día postrero. Y Juan 6:65 dice, y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fue heredado del Padre. No hay nada que nosotros podamos hacer para llegar a la salvación. Si el Padre no ha determinado que alguien se acerque a tu vida, si no ha llegado alguien que te pueda decir que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, en ese momento tú no eres presa de un juicio. Porque no ha llegado el momento, porque a lo mejor nadie se ha acercado. Esto lo digo por las personas que inmediatamente se preocupan. ¿Y qué pasa con las personas de África? ¿Y qué pasa con las personas del Lejano Oriente? O las tribus que han sido inalcanzadas y que nadie les ha dicho que Cristo es el camino, la verdad y la vida. ¿Se van a ir al infierno? ¿Por qué Dios es así? ¿Por qué se van a condenar? No es así. En ese momento quizá nadie les ha hablado de Jesucristo. Y posiblemente sí llegue alguien y les comparta. Y ya dependerá de las personas si aceptan o no. Claro. Antes, durante este tiempo y seguramente en los tiempos postreros sí habrá personas que nunca en su vida escuchan del nombre de Cristo. Pero dice la Escritura que los que viven sin la ley serán juzgados. Entonces Dios es un Dios justo que juzgará obras buenas y obras malas para esas personas. Pero nosotros que tenemos al Espíritu Santo ya podemos decir con toda certeza, aunque den de patada a los testigos de Jehová y las demás religiones, nosotros podemos declarar que no es por nosotros, sino por la gracia y la misericordia de Dios, que nosotros tenemos al Espíritu Santo y por consiguiente la salvación. Una vez a mí me decían los testigos, usted está pecando, ¿por qué dice que es salvo? Porque es lo que dice el Señor que soy. No es lo que las personas piensen, no es lo que consideren, lo que opinen. No es lo que la religión maneje, es lo que el Señor dice en la palabra. Y la palabra dice que aquel que confiesa con su nombre, con su boca que Jesucristo es el Señor, si cree en su nombre, que Dios le levantó de los muertos, si se arrepienten de sus malos caminos, si confiesan sus pecados, si me reconocen como su único... me reconocen como su único Dios y Salvador, en ese momento nosotros recibimos al Espíritu Santo, somos sellados con las arras, como ya lo habíamos platicado, y en ese momento somos completamente salvos, lo que no hubiéramos podido hacer sin el Espíritu Santo. Aquí domingos, en las demás congregaciones, en las demás iglesias, es más, me atrevo a decir que hasta en campañas evangelísticas hay personas que hacen su declaración de fe, que levantan la mano, que recibieron al Señor por primera vez, pero si el Espíritu Santo no descendió a sus vidas, no son salvos. Tiene que haber un genuino arrepentimiento, tiene que haber un corazón sincero. Yo les conté un cachito de mi testimonio. Cuando en el 2004 yo recibí al Señor, yo creí que era salvo, no es cierto. Cuando aprendí de las Escrituras, cuando maduré en el Señor y el Espíritu me reveló las cosas, yo no fui salvo. Y yo hice mi oración. Completamente desesperado y sediento, hambriento, muriéndome por un toque del Señor, la presencia de Dios en mi vida. Y la recibí. Pero a mí no me salvó, porque yo no estaba arrepentido de nada. Yo lo necesitaba. Yo estaba en el hoyo, y yo lo necesitaba. Y dije, ya, si de veras existe, si tú estás ahí, tú te vas a hacer cargo de mi vida, y te recibo como mi Señor y como mi Salvador, y bla, 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 bla. Yo no era salvo. Yo a los 3-4 días yo seguía practicando el pecado. Yo no me había arrepentido de nada de lo que había hecho. A mí no me habían dicho que se tenía uno que arrepentir verdaderamente de la vida que llevaba. Yo no estaba arrepentido de nada.
Y cuando llegué más a las Escrituras, me empecé a congregar, empecé a estudiar, empecé a orar, empecé a aprender de la palabra, yo dije, no, Señor, yo no soy salvo, yo no soy parte, y yo ya estaba metido aquí, aquí. Y entonces recibí un toque del Señor que me dijo, ¿entonces qué? ¿Aceptas o no? No, hombre, me arrepentí de una manera amarga de todo lo que había hecho. Es más, yo predicaba en el nombre de Jesús borracho. Con eso les digo todo. Sí, con pero así. Pero donde abunda el pecado, sobreabundó la gracia. No es mentira, ¿eh? O sea, soy chistoso y de veras que digo, ay, Señor, eso sí que pena me da contigo. Afortunadamente, la persona a la que más borracho le compartí ya llevó a los pies del Señor. Entonces, y bien. Entonces, no es que haya funcionado esa vez. Pero necesitamos al Espíritu Santo para salvación. Si no, es imposible. Segundo, perdón la rapidez. ¿Por qué necesitamos al Espíritu Santo de Dios? Porque vamos a padecer si realmente somos salvos. Vamos a padecer. Si no nos sentimos muchas veces solos, agredidos, juzgados, perseguidos, si no nos han hecho burlas, y hay tantas cosas que nosotros por caminar sobre las pisadas de Jesucristo nos hacemos presa, ¿no? Sobre todo el mundo se burlan, nos ofenden, nos rechazan, se ríen. Y estoy seguro que cosas peores, que sobre todo con los más jovencitos, ¿no? En las escuelas. Si no sucede nada de eso, ya alguna vez lo habíamos platicado, es porque estamos en una vida muy cómoda dentro del mundo. Porque no estamos dando testimonio de Jesucristo delante de los hombres. Y acuérdense que Jesús dijo, el que me niegue a mí delante de los hombres, yo lo negaré delante de mi Padre. Y el que me reconozca a mí delante de los hombres, yo le reconoceré delante de mi Padre. Entonces, alguna vez les platiqué, o les preguntaba, no recuerdo, en donde tú trabajas, en donde tú estudias, en donde tú estás normalmente, todos saben que eres cristiano. Ha pasado que, ay, ¿cómo crees? Porque aquí te encuentras a alguien, ¿qué onda? Que no sé qué. Oye, pues, yo no sabía que eras cristiano, ¿por qué no me compartiste, no? Alguien que a mí me ha pasado que han llegado a la fe, ay, tú eres cristiano, ¿y por qué nunca me hablaste del Señor? Ha pasado. Y te preguntan así, con justa razón, ¿y por qué nunca me predicaste? Entonces nosotros estamos dando un mal testimonio. Y el no confesar a Jesucristo delante de los hombres, a ver, también hay que ser prudentes. No llegas a tu oficina, a ver, tengo un aviso que darles, que soy hijo de Dios. Gutierrito, siéntese, espéreme. He recibido a Cristo en mi corazón. No se trata de eso, no se trata de tampoco, porque imagínate, bueno, yo no dudo que habría quien lo hace o que pudiera hacerlo, y ¿sabes qué? Tampoco está mal. El problema va a ser fíjate lo que estás diciendo y después cómo te comportas, porque es muchísimo mejor dar testimonio con nuestras acciones que con nuestra boca. Y se acuerdan que la semana pasada les dije cómo las obras como fruto de nuestra salvación hablan más que las palabras. Y les dije, si fuera tan importante decir te amo, ¿por qué Cristo nunca se lo dijo a nadie? Él hacía las cosas. Él sanaba a los enfermos, a los quebrantados de corazón. Él daba libertad a los cautivos. Él daba todo lo que la Escritura nos dice. Y no era de que, Señor, no veo y aparte tengo letra. Ay, pobre chavito, te amo. La abrazaba, bueno, vámonos. Y se iba, ¿no? Jesús nunca hizo eso. Jesús hacía algo, demostraba las cosas. Entonces, ¿qué sucede? Dice Filipenses 1:29, se los leo rápido. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo. Fíjense cómo esto nos va a volar un poquito los fusibles. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. ¿Cómo que me es concedido? Como si fuera una gracia de que ay, te concedo unas broncas y te las echo. La Biblia dice que nos es concedido. La explicación viene en Mateo 5, del 11 al 12. Miren. Filipenses nos dice, nos es concedido a causa de Cristo que tengamos aflicciones.
¿no? Y Mateo 5, 11, 12 dice así: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. O sea, no tienen razón, no les creas. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que ahora fueron antes de vosotros. Eres bienaventurado, somos bienaventurados porque todo esto que padeceremos, que nos concedió Dios, es evidencia de que somos llenos del Espíritu Santo. Es evidencia de que nosotros necesitamos al Espíritu Santo para poder vivir una vida bienaventurada. Es que yo no encuentro ningún placer en que se burlen de mí. Pues el Señor dice que tienes que encontrar placer porque tu galardón es más grande en el reino de los cielos. Es una maravilla. Híjole, esta es de las partes donde yo siempre he dicho que para ser cristiano hay que ser muy valiente. Porque es una realidad. Sí vamos a padecer. Y vamos a padecer incluso dentro de la iglesia, en nuestro propio estudio, con nuestros propios hermanos en la fe. Hay tantas cosas que nosotros vamos a padecer, pero nos es concedido por Dios para que tú te goces. ¿Y se acuerdan del testimonio que alguna vez alguien me dijo de que cómo quisiera yo que Dios probara mi fe? Una persona me dijo, ¿cómo quisiera yo que Dios probara mi fe? Tener los desiertos y las pruebas, porque yo soy cristiano, pero sabes que yo no estoy pasando por nada, estoy más cómoda. Yo dudo de mi salvación porque parece que nada. Y la Escritura dice que vamos a padecer, nos es concedido por Dios. No solo creer en Cristo, sino padecer por Él. Y Pablo decía, ¿no? Gózate cuando te encuentres en diversas pruebas y aflicciones. Gózate, porque es el Espíritu Santo el que produce en nosotros toda esa evidencia de que somos hijos de Dios. Entonces, ¿por qué necesitamos el Espíritu Santo? Porque vamos a padecer. Y sin el Espíritu Santo, ¿nosotros a quién acudiríamos? Al compadre, a la comadre, a nuestras emociones, al psicólogo, al consejo de los más perdidos. Eso es lo que nosotros haríamos, sin duda, porque es como practica el mundo. Entonces, para vivir una vida en Cristo, sabiendo que es concedido, es que esa palabrita se la voló Dios, pero nos es concedido el padecer por causa de Cristo, no podríamos llevarlo, ni podríamos salir adelante si no tuviéramos el Espíritu Santo. No podríamos. ¿O quién aquí podría en sus fuerzas? ¿Se burlan de ti? Te burlas de ellos. ¿Te insultan? Insultas. ¿No? ¿Te denigran, te ofenden eso? Golpeas. Te llenas de ira, de contiendas, respondes de la misma manera. Se agarran a golpes, se odian, te generan enemigos, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo que haría nuestra carne, ¿sí o no? Por muy... no, yo soy puro amor y paz. No, llega un momento en que todo el mundo tronamos, en que todo el mundo explotamos. Y Dios nos dio un espíritu de dominio propio. Y eso es lo que hace que el Espíritu Santo de nosotros haga la obra que nos saca adelante. Muchas veces, como alguna vez en consejería o en estudios lo he dicho, a veces prestamos tanto oído a lo que nos dice la voz del enemigo que reconocemos más la voz de Satanás y le hacemos caso que la voz del pastor. Y para eso es que necesitamos el Espíritu Santo, porque si no, esa voz a nosotros nos convence. Y así era como vivíamos, o al menos su servidor. Yo sé que todos ustedes siempre han sido santos. Aquí, yo les ve así la cara. No, hombre. Pero su servidor sí. Y yo me convencí muchas veces de la corriente del mundo. Y yo me convencí muchas veces que eso era lo que tenía que hacer. Y cuando llegaban en serio los golpes, era pared contra pared contra pared. Y yo no podía salir adelante. Y ahora cuando llega eso... Tú tienes al Espíritu. Yo necesitaba el Espíritu Santo de Dios así como tú, para que todas esas barreras, todos esos muros, todas esas montañas fueran nada, no te pudieran detener. La Escritura dice que con Dios nosotros asaltaremos muros, derribaremos montañas. Romanos nos enseña, ¿no? Que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Quién es el que nos amó? Dios. ¿Quién es el que nos amó? Cristo.
Somos vencedores por su Espíritu Santo. Somos más que vencedores. Porque, fin, somos más que vencedores de Cristo. ¡Y hombre! Y así todo, la laraca haciendo un servicio completamente emocional y nada espiritual. Lo más seguro es que arranque aplausos y gritos. Pero la convicción espiritual de lo que eso verdaderamente significa tiene que traer como resultado tu comportamiento, nuestro comportamiento delante de las pruebas, en medio de las batallas, en medio de las aflicciones que te fueron concedidas por Dios. Te las concedió. Ahora, ¿en qué momento nosotros vamos a ser cristianos maduros? ¿En serio maduros? Para que eso que nos concedió lo tomemos como una bendición. Pues cuando entendamos Mateo, tú eres bienaventurado porque por mi causa te están ofendiendo, se están burlando. Tú eres bienaventurado porque esa es una evidencia de que el Espíritu Santo vive en ti para que tú puedas atravesar por esos desiertos, por esas personas, por esas aflicciones, por esas circunstancias, sin rasguño alguno. Las aflicciones son parte del kit, son parte de la vida cristiana. Pues qué feo. No, pues enójate con Dios porque Él dice eso aquí. ¿Y qué pasa? Miren, decía Pablo, a esto no es revelado por carne ni sangre, y gloria al Señor. Pablo decía, todas las tribulaciones son leves y momentáneas. O sea, ni son el drama que todos creemos que son, ni van a durar 100 años. Son momentáneas, todas. Todas las aflicciones son leves y momentáneas. Si nosotros, ¿sabes en qué momento el tiempo de la aflicción se vuelve algo momentáneo? Cuando te acuerdas del Espíritu Santo. Cuando te acuerdas que eso fue concedido de parte de Dios para bendición tuya. Cuando te acuerdas que lo que dice su Escritura es que me tengo que gozar, porque tú vas a llegar con todo el derecho, como un abogado con una buena demanda, llega ante los juzgados y dice, aquí tú dices que la aflicción es bendición a mi vida, que yo soy bendecido, que yo soy bienaventurado porque me vituperan por causa de tu nombre, Señor. Aquí lo dice y estoy pasando por ahí. Y yo no siento tu presencia y me siento agredido. Pero tú dices en tu palabra que eso es una bienaventuranza para mí. Tú dices en tu palabra que eso es una bendición para mí. Tú llegas delante del juez con el acta, con la Constitución y le dices, en tu palabra, en tu ley dice que eso es una bendición para mí. ¿Sabes qué estás haciendo en ese momento? Lo que Dios siempre ha querido toda la vida. Que te acerques a Él. Que fortalezcas tu relación con Él. Que te derrames en enojo santo, en aflicción, en tristeza, en impotencia, le digas, Padre, tú dijiste. Tu Espíritu, yo por eso necesito tu Espíritu Santo. Yo no tengo al Espíritu Santo de Dios. Dice la Escritura que Dios no escucha al pecador. La única vez que Dios escucha al pecador es cuando el pecador se arrepiente. Y de ahí en fuera nosotros por eso necesitamos al Espíritu. Porque vamos a padecer. Sin el Espíritu, ¿qué sería de nosotros? ¿Qué sería de nuestra vida? Pero lo tenemos. Y entonces, me acuerdo de cuando Dios nos enseñaba en los estudios de Bruno. Estoy en aflicción. Estoy siendo vituperado. Estoy siendo maldecido. Se están burlando de mí, me están haciendo a un lado, me estoy quedando sin amigos, mi familia ya no me habla, mis amigos no me invitan ya a sus casas, me estoy quedando solo. Señor, ahora vengo ante ti, ¿cómo vas? Solo, hecho pedazos, afligido, cansado, trabajado. ¿Y qué no es así como dice Mateo que quiere que lleguemos? Vengan a mí los que están así. No puedes ir si el Espíritu Santo no está en ti. Porque tú no puedes llegar al Padre si el Padre no te llama primero. Y esa es la gran aflicción que muchas veces sentimos por personas que conocen o han oído del nombre de Jesucristo y simplemente dicen, no, muchas gracias. Y cuando dimensionas todo esto de cómo vamos a padecer en esta vida, yo ya no me puedo imaginar, yo no podría seguir adelante. Las cosas cada año con año se ponen cada vez peor.
Pero tenemos al Espíritu Santo de Dios. ¿Qué haríamos sin Él? Yo no sé por qué problema estés atravesando. Y todos estamos pasando por uno, todos. ¿Cuál es la aflicción? ¿Cuál es la desesperación, la ansiedad? ¿Cuál es la tristeza? ¿Cuál es la frustración o el enojo? La que sea, la puedes atravesar y la puedes superar y puede ser nada en el momento en que tú descanses en el Señor. En el momento en el que tú digas, el Espíritu mora en mí. Nada de esto tiene más poder en mi vida. Nada de esto es más poderoso de lo que Cristo hizo en la cruz. Nada de esto es más poderoso que la voluntad de Dios en mi vida. Y gracias, Señor, por la concesión de esta prueba. Está de la patada. Se siente horrible. Pero yo me voy a gozar porque ya no la voy a atravesar solo. La voy a atravesar con tu Espíritu. La voy a atravesar contigo. Y en ese momento, ¿sabes qué es? Nada es leve y es temporal. ¿Valoras más porque la ventaja de tener al Espíritu Santo? Pues es que ¿para qué lo van a decir? Ya lo tengo, ya soy salvo, ¿sí? Pues es que yo soy más que vencedor. Y todos los cristianos, hay tiradotes. Y como dice Moni, lamiéndose las heridas, ¿no? Y a mí me pegan, y a mí me dicen, y a mí me insultan. O sea, una actitud que no refleja el poder de Dios en tu vida. Eres más que vencedor, pues bueno, que se note. No es tu voluntad. Finalmente, ¿qué dice la Escritura, no? No es con espada, no es con tus fuerzas, no es con tu intelecto, no es con tu madurez emocional, no es con tu inteligencia emocional, no es con esa dureza de corazón que ya te caracteriza, que vas a salir adelante de las cosas, no es con ese carácter inamovible, no, dice la Escritura, es con mi Santo Espíritu. ¡Uy! Y es que nos va a pasar, ¿tú por qué estás tranquilo? Pues si dependiera de mí mover mi vida, estaría peor que está. Pues mejor se la dejo a Dios. ¿Por qué tendría que afligirme? No estoy diciendo, sean unos insensibles ni nada. Se sienten las aflicciones. Son como digo yo, que nos la concedió el Señor. Se tienen que sentir. Necesitamos al Espíritu Santo para estar conscientes de que lo que estamos atravesando va a tener que convertirse en algo leve y temporal y momentáneo, y no es tan grave. No es tan grave, podrían decir muchos. Violaron a alguien. No es tan grave, podrían decir muchos. Hay un enfermo de cáncer. No es tan grave, dirían muchos, acabo de perderlo todo. Nada de lo que pueda suceder, por muy grave y doloroso que pueda ser a nuestra alma, a nuestras emociones, tiene que superar la conciencia de que lo que debe de provocar en nosotros es el fruto del Espíritu. ¿Es difícil? Sí, es difícil. Pero yo, como les digo a mis alumnos en el conservatorio, a mí no me interesa lo que te sale. A mí me interesa que practiques lo que no te sale. Lo que ya te sale, qué bueno. Lo que no te sale es lo que tienes que practicar. Lo mismo pasa en la vida espiritual. No nos tenemos que hacer indiferentes, pero tenemos que aprender a confiar en Dios. No tenemos que ser insensibles, pero tenemos que creer verdaderamente que Dios tiene el control. No tenemos que ser indolentes o apáticos, sino tener una fe tan firme, tan fuerte, que como Jesús dijo, esta muerte no es sino para glorificar el nombre de Dios. Esta tragedia, en algún momento, por más miradas que puedan estar puestas sobre esta tragedia, ojo, más testigos habrá de lo que Dios es capaz de hacer con la vida de las personas. ¿Sí me doy a entender? Si hay 50 personas viendo a alguien afligido y Dios en su plan perfecto pretende que esa persona sea exaltada de una manera importante, esas 50 miradas verán la obra de Dios. Y a veces pensamos en cosas chiquitas, pero no nos damos cuenta que Dios redunda todas las cosas para su gloria. Y como dice la Escritura, todo nos ayuda ¿a qué? Para bien. ¿Y cuándo lo vamos a creer? Cuando estemos conscientes de que para que eso funcione, necesitamos al Espíritu Santo. Siguiente punto. Nos da un parámetro de la vida espiritual y su importancia.
Necesitamos al Espíritu Santo porque nosotros debemos entender qué es lo importante. Sin el Espíritu Santo nosotros no podemos dimensionar la importancia de las cosas. Dice 2 Corintios 4, del 16 al 18. Vean qué maravilla. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Y aquí dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros cada vez un más excelente y eterno peso de gloria. Cada vez más se va renovando día a día nuestro hombre interior, cada vez más. ¿Se dan cuenta que es un proceso? Es un día a día, es un entrenamiento diario. Tú quieres correr 100 kilómetros, bueno, vas a empezar corriendo 100 metros, luego 150, luego 200, vas a llegar a tu primer kilómetro y vas a ir sumando hasta que tu condición física sea tan fuerte que puedas hacer un maratón de 42 kilómetros y después más, como esta indígena del norte del país que corre 100 kilómetros y en las competencias mundiales ni uniforme lleva sus enaguas y sus chanclas y maravilla, y corre 100 kilómetros, pero ella no corrió 100 kilómetros a los 8 años, fue poco a poco y día a día se iba entrenando, día a día se iba fortaleciendo. Lo mismo sucede con la vida espiritual, te renuevas día a día. Discúlpenme. Y dice el versículo, porque esta tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando las cosas que se ven, sino lo que no se ve, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Nosotros necesitamos al Espíritu Santo de Dios, porque sin el Espíritu Santo de Dios, lo único que podríamos ver es todo lo terrenal. Necesitamos al Espíritu de Dios porque todo lo que podemos ver sin Él es lo terrenal, lo corruptible, lo momentáneo, lo que nos aflige, lo que nos atormenta. No vemos, sin el Espíritu Santo no podríamos ver en medio de nuestra aflicción todo lo que es eterno. Porque dice la Escritura que si todas las cosas nos ayudan para bien, que si nosotros somos más vencedores, más que vencedores por medio de Jesucristo, que si nosotros somos hijos de Dios, que si nosotros vamos a superar todas las pruebas, que el Señor nos va a pastorear por, ¿cómo dice el Salmo 23? En delicados pastos, que si nosotros, aunque atravesemos por valle de muerte y de sombra, no temeremos mal alguno. Nosotros todo eso solamente lo vamos a poder entender si tenemos al Espíritu Santo con nosotros. Sin el Espíritu Santo, ¿qué veíamos antes? Puras broncas, y la manera de salir en la forma en como nos aconsejaran, en la forma en como nuestra aparente capacidad podría resolver. Pero ahora, ¿qué hacemos? Lo mismo, pésimo. Nosotros en cada problema, en cada tribulación, nosotros debemos de ver las cosas que son eternas. Cuando, por ejemplo, hace 2 años que, híjole, pues para no hacerles el rollo largo, me dejaron en ceros, me robaron, me extorsionaron y casi piso el bote. Voy a escribir una novela, fíjense. Yo decía, y yo veía, pues toda la bronca que estaba pasando, todo el problema que estaba sucediendo, y yo no podía entender quizá en ese momento que yo no debería de haber puesto la mirada en las cosas que estaban sucediendo, en lo que yo alcanzaba a ver con mis ojos, en lo que yo alcanzaba a comprender con mi conocimiento, con mi experiencia, con mi vida terrenal. La Escritura en todo esto a nosotros nos enseña que cuando estás justamente atravesando por lo que estás atravesando ahorita, no tienes que poner la mirada en eso. Tienes que ponerlo en las cosas que son eternas. Tú tienes al Espíritu Santo de Dios porque sin Él no podrías hacerlo. Y ahora que nosotros lo tenemos que valorarlo y decir, estoy en este problema. Quizá en tu conciencia, quizá en nuestro conocimiento, no podemos saber por qué sucede, para qué está sucediendo. Pero si en el Espíritu nosotros ponemos la mirada en las cosas que son de arriba, nosotros tenemos la confianza de que Dios está al control, de que seguimos en sus manos, de que hay un propósito divino, hay un propósito eterno, hay un propósito celestial para que eso sucediera. Y lejos, como resultado de vivir en la aflicción o de vivir en un comportamiento errado, tendríamos que vivir a la expectativa de saber qué es lo que Dios va a hacer.
Pero eso no lo podríamos hacer sin el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos tiene que dar a nosotros un parámetro de qué es más importante. Lo que estamos viviendo, y que sí, muchas veces es terrible y es muy difícil. No estoy menospreciando ninguna de las circunstancias, pero le prestamos más atención a las cosas que vemos que a las que no vemos. Ya estamos ahí, ya fue concedido por Dios, ¿no? Ahora vamos a preguntarnos qué va a suceder, por qué Dios está trabajando así. ¿Alguien se siente que no está en las manos de Dios? ¿Alguien se siente que no está bajo el cobijo y la cobertura del Espíritu Santo? Si es así, bueno, trataríamos otro tema. Hay un problema. Arrepiéntete. ¿Queremos estar bien delante de Dios? ¿Queremos estar en serio bajo la cobertura del Omnipotente? ¿Queremos en serio que Dios ponga su mirada en nosotros para que su propósito eterno se realice, el agradable, el bueno, el perfecto? Tenemos que despojarnos de nosotros mismos. Tenemos que arrepentirnos de nuestra incredulidad. Tenemos que arrepentirnos de nuestra poca fe. Tenemos que arrepentirnos porque, en serio, ¿se acuerdan cuando les platicaba de cómo dejábamos sentado al Espíritu Santo en una silla? Bueno, pues es que muchas veces así lo volvemos a dejar en esa misma silla cuando no ponemos nuestra confianza ni nuestra fe en Él. Pase lo que pase. Y es el Espíritu, repito, el que nos va a dar ese parámetro que es importante. ¿Esto que estoy atravesando o lo que Dios va a hacer? Pues lo que Dios va a hacer. Y si de veras lo crees, aquí es donde viene lo difícil, si de veras lo crees, pues perdóname, pero no va a haber aflicción, no va a haber ansiedad, no va a haber tristeza, no va a haber desesperanza, va a haber confianza, va a haber fe, va a haber esperanza, va a haber expectativa, va a haber cosas que no estás viendo en tu situación, que estás poniendo como expectativa en el reino de los cielos. Eso es una maravilla. ¿Qué va a producir eso? Es una tranquilidad en tu vida, paz. La paz que sobrepasa todo entendimiento, que hace referencia al Nuevo Testamento, es justamente eso. ¿Te han preguntado alguna vez? A mí sí me lo han hecho, me lo han preguntado. Oye, pues es que está sucediendo esto y tú, tranquilo. ¿Qué es Dios? ¿Qué? ¿No? Si Dios es, los apóstoles, las aguas movían la barca, el cielo rugía, los relámpagos iluminaban así el infinito de las aguas y todo. ¿Y el Señor? Dormía. Y los otros desesperados, sin saber que en su barca estaba el creador del universo, aquel que con su boca calmó las aguas, la tempestad, la tormenta, es el mismo que vive en nuestra barca. Y damos más evidencia de que no le creemos, porque nos la pasamos. Lloran, no estoy diciendo que esté mal, tampoco me malentiendan, pero lloran y patalean y se deprimen y nos queremos ya echar colgar la toalla o tirar la toalla o como se diga, y estamos dando puras evidencias de que no tenemos a Cristo de nuestro lado, de que el Espíritu Santo no está haciendo su obra. Estamos poniendo la mirada en las cosas que se ven y no en las que son eternas. ¿Escucharon la canción de Marcos Vidal de Cara a Cara? Ah, bueno, pues hay otra que se llama La Barca, me parece. Se las mando en el chat, pues óiganla. Es que de verdad tiene que haber una evidencia de nuestra fe sólida. Y sin eso, sin el Espíritu Santo, nosotros no podríamos acceder a eso. ¿Te das cuenta? ¿Valoras en cada punto cada vez más qué bendición tener al Espíritu Santo? Es que en serio, sin Él, dime cómo estaría tu vida. Dice Romanos 8:24, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Lo mismo, las cosas las quiero como evidencia, quiero ver que el problema se esté resolviendo, quiero ver que se sane mi enfermo, quiero ver que mi vida cambie, quiero las evidencias, en lugar de estar esperando una obra todavía muchísimo mayor, portentosa, que no se le acredite mérito a ningún ser humano, sino solo a Dios. No. Nos estamos esperando a lo pequeño, a lo que nuestros ojos solamente pueden ver, a lo que la sociedad o nuestra familia nos está dictando. Y dice la Escritura que Dios es tan grande que hace las cosas mucho más grandes de lo que nosotros podemos pedir, de lo que nosotros podemos pensar, y nosotros por querer seguir una vida espiritual de vista y no de fe, con la vista en lo corruptible y no con la vista en lo eterno, accedemos a cosas chiquitas. Accedemos a una hora de tranquilidad, a una hora de calma,
Se los había dicho, aquí el problema, gritemos, estemos ansiosos, pataleemos, lloremos, hagamos berrinche, nos enojemos, queramos darle la espalda a Dios, el problema sigue exactamente igual. Y tampoco a Dios lo convences, como ves. No le vas a hacer manita de puerco a Dios aunque patalees. Si Él determinó, Él dijo y no hará, así dice la Escritura, Él dijo, no hará, aunque no nos guste. Y si no nos gusta, entonces es porque no estamos aceptando lo que Él nos concedió para que nosotros nos gocemos, para que llegues delante del juez y estés en su presencia. Eso solo lo hace el Espíritu Santo en nosotros. Y por último, y con esto terminamos, me lo echo en 2 minutitos para los que ya tienen estudio. Con el Espíritu Santo lo necesitamos para superar toda adversidad. No hace falta una explicación. Te voy a leer un versículo y quiero que esto te lo lleves en el corazón, porque de verdad aquí está la clave de por qué necesitamos al Espíritu Santo. Y el resultado de todo es justamente ese, que tenemos al Espíritu Santo. Segunda de Corintios 4, del 7 al 11, dice así: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, un tesoro en nosotros, en vasos de barro, en piedras, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Ojo, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. ¡Qué maravilla! Por eso necesitamos al Espíritu Santo, porque no estamos destruidos, porque nosotros somos más que vencedores por medio de su Espíritu Santo. Y solamente si entendemos que esa bendición nos ha llegado de parte de Dios y que tenemos que aquilatarla en todo momento, solamente así nuestra vida hallará un sentido muchísimo más preciso en nuestra vida cristiana. Amén. Oro rapidísimo. Padre, muchas gracias en el nombre de Jesús te damos, Padre, porque tú has sido bueno. Gracias, Espíritu Santo, porque tú nos sigues enseñando, tú nos sigues bendiciendo. Gracias porque tú te revelas a nosotros en tu palabra. Gracias, Señor, te damos porque tú, en tu infinita misericordia y en tu infinita voluntad, Padre, has determinado que nosotros podamos conocerte de una manera más profunda, pero con el solo objetivo, Señor, de enamorarnos cada vez más de ti, de estar delante de ti con mayor frecuencia, con mayor anhelo, con un mayor ahínco, Señor, comprendiendo que no eres un mito, no eres una leyenda, no eres una historia, eres alguien vivo, eres alguien real que mora con nosotros y te hemos necesitado toda nuestra vida y te seguiremos necesitando, porque no basta con que nos digan que tú moras en nosotros, que nosotros somos tu templo. No, Señor, todo va más allá. Nuestra vida simple y sencillamente no tendría ningún sentido, estaríamos prácticamente perdidos, Señor. No sé en qué lugar del mundo ni en qué acciones, pero por tu gracia, Señor, por tu misericordia, tu Espíritu Santo nos ha llevado hasta donde estamos ahorita, Señor. Gracias te damos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, porque has sido bueno, Padre. Te pedimos que nos bendigas, Señor, y que nos sigas enseñando de tu palabra, Padre, para conocerte de una manera más íntima, de una manera más firme, Dios. Te amamos, Señor, y te bendecimos. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, a ti sea toda la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Amén.